todos los planes, los 6, están dentro de la fase de evaluación del potencial de hidrocarburos y podrían alcanzar la fase de incorporación de reservas, ya que todos consideran la perforación de pozos, ¿no? Entonces, podría darse esta etapa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos planes de exploración? Incorporar reservas de hidrocarburos en los plays establecidos tanto del Paleoceno como del Eoceno, así como del Cretácico y del Jurásico Superior Quimericiano. Esos plays ya están establecidos en esta zona y simplemente se está buscando la continuidad en las asignaciones. Hay otro play que es hipotético, que es el del Presal. También hay un par de prospectos que se encuentran en estas asignaciones que irían a investigar ese play presalino, ¿no? Entonces, recordar que para todas las asignaciones el compromiso mínimo de trabajo es el mismo y este es la perforación y terminación de un pozo exploratorio durante el periodo inicial de exploración, ¿no? Eso verificamos y pues todos los planes consideran la perforación al menos de un prospecto en el escenario base, ¿no? Celebro que se presenten estos planes exploratorios. Es el tema principal y más importante en este momento para mantener las reservas y la producción futura. Entonces, qué bueno que ya se están presentando estos 6 planes, ¿no? Sí es importante que las actividades de cualquier asignación se toquen de manera individual como recomendación y se puso en el dictamen. Sí es necesario que traten de hacer sus actividades y es recomendación porque no están infringiendo ninguna normatividad, que traten de hacer sus actividades de una manera más constante. No se está haciendo un estudio específico, cuando menos de sísmica o la evaluación del potencial y todo, se está haciendo a nivel de las 6 áreas. Entonces, creo que sería muy interesante que se pusiera un poquito los tiempos más estrictos en todas estas áreas. En la misma línea, si vemos nosotros la perforación de los pozos exploratorios y vemos que están concentrados en periodos muy cortos de tiempo, entonces mi pregunta es si se evaluó la necesidad de equipo y si van a tener el equipo para hacerlos en los tiempos que lo tienen propuestos, o si en realidad lo que estamos viendo es una secuenciación. Porque a veces hay, por ejemplo, hasta 3 o 4 pozos al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, no sé si se analizó fechas más cerquitas, a ver si verdaderamente se va a poder cumplir este programa de perforación de pozos. Efectivamente, vimos que evidentemente al ser estas 6 asignaciones conjuntas, digamos, y la perforación de pozos, pues hay más de uno que se traslapan en el tiempo. Entonces observamos eso, lo revisamos, lo preguntamos con el operador y no es un tema de equipos, ¿no? Parece que ahí hay suficiencia. Es más un poco lo que comentaba la doctora Almamérica, ¿no? Buscar, pues, acelerar un poco más las actividades, ¿no? Se habla de la identificación, evaluación y selección de prospectos y hablan de creo que es un pozo Memel 1, porque está en el programa de actividades Okay. Y no se presentó en los mapas. Petróleos Mexicanos tiene la costumbre de nombrar un poco los nombres de los estudios de acuerdo con las áreas que está visualizando. Entonces, está visualizando un área que le pone Memel ya, esperando encontrar un prospecto que en su caso tendría que perforar, pues seguramente hacia un periodo adicional de exploración, pero no es un prospecto que le alcance para este periodo, digamos. El escenario base es de 6.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto podría ser la reserva que se está pensando localizar? Si el recurso prospectivo asociado es 6.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Me estoy refiriendo a AE 167. El recurso prospectivo es de 24 millones a la media, evaluado a la media. Como la probabilidad geológica es del orden de 27%, afectándolo por ese factor, se esperaría que en caso de ser exitoso y mantenerse esos valores, podría ser nada más de 6.4 el recurso a incorporar, ¿no? Entonces, pero el recurso prospectivo es de 24 y también es pesado, sí. Entonces, se puede decir que se podrían recuperar 6.4 millones de aceite pesado en esa área. Exactamente. Y hay que invertir para un pozo 89 millones de dólares. Más la geofísica. Aquí en ese 89 está la geofísica, ¿no? Para el pozo Digo, sería... apenas para perforar el primero. Habría que desarrollar toda esa área. ¿Es rentable? Seguramente con la adición de más descubrimientos, pues puede ser posible. Ojalá pudiéramos ayudarle a nuestra empresa productiva del Estado, permitiéndole, insisto, que priorizara su portafolio de proyectos, que fuera jerarquizando aquellos que le resultan más atractivos
y que diversificara sus riesgos, que diversificara también en dónde va a invertir el dinero del presupuesto federal, pues en aras, desde luego, de obtener un buen resultado, en este caso exploratorio, porque eso es lo que mandata la Constitución. Estas actividades deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo, ¿no? Registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa de evaluación? Pues determinar esa extensión y variación de las propiedades petrofísicas que conforman este yacimiento, así como las propiedades geomecánicas y litológicas y el volumen asociado, ¿no?, con esta zona del Plioceno inferior, ¿no? Ese es lo que se tiene como objetivo. ¿Cuáles son las actividades que se consideran dentro de este programa de evaluación? Hay un escenario base que prácticamente es todo y solamente una pequeña parte de un incremental. Se pretende adquirir información sísmica por 50 kilómetros cuadrados, un estudio de riesgo somero por cerca de 8.8 kilómetros cuadrados, 4 pozos delimitadores, una prueba de producción y 10 estudios. En esta propuesta de los pozos delimitadores, que pueden ser hasta 4, está uno que llevaría un sidetrack, ¿no? Esa es la única opción que digamos que nos presentan como un escenario incremental, ¿no? Hacer un sidetrack en uno de los pozos. Los dos pozos delimitadores, lo que sería es el 3, 4, el 5 y el 6, ¿tienen algún tipo de condicionante? Por ejemplo, si no se llegaran a perforar, ¿tendrían que venir a modificar su programa de evaluación o dentro de el dictamen hay algún tipo de condicionante para perforarlos o no perforarlos? Porque lo que entiendo es de que dependen del procesado que van a hacer de la sísmica. Efectivamente, tienen una alta dependencia de la adquisición que se tenga de la sísmica y por supuesto del procesado. No estamos considerando que haya una modificación del programa por este efecto, dado que se está considerando en el dictamen que sea la perforación de hasta 4 pozos. Entonces, en ese caso, entonces no se actualizaría, digamos, el supuesto de modificación. O sea, lo que perdón, nada más, lo que había entendido es de que el programa de evaluación tenía como base 4 pozos y había un incremental que era el sidetrack. Entonces el base no son 4 pozos. No, quizá lo dije mal. El base considera hasta 4 pozos y el incremental, exacto, es el sidetrack en el 3. Cuando vemos los costos de las actividades, subactividades y subactividades, todos los costos están en los rangos preestablecidos. Pero lo que es interesante es que todos los costos están en el rango inferior. O sea, hay muchos de los costos que están realmente en el mínimo costo, que yo creo que es algo muy positivo que se está empezando a ver. Ese pozo Chi 1X se parece mucho, está en la misma área y se parece mucho a los de Sacsayhuamani. Por ejemplo, el Chi 1X va a una profundidad total de 1940. Sacsayhuamani va a 910, o sea, es lo doble de la longitud. El Chi 1X está en un tirante de agua de 27, estos están en un tirante de agua de 19 metros. Pues resulta que el de Pemex se presupuestó en $25.3 millones y los de Sacsayhuamani en 36.37. Entonces, bueno, sí están en los rangos internacionales, dentro de los rangos. ¿Por qué son $10 millones más caros, ¿no? ¿O por qué en este pozo hay $10 millones más caros? Tal vez lo que observa, comisionado doctor Martínez, es el costo al nivel de la subactividad, porque los pozos tal cual, solamente la actividad de perforación, quitando cualquier otro costo que venga asociado en esa misma subactividad, son muy parecidos al costo que menciona usted para el costo del pozo Chi. No son tan distintos. Tal vez lo que usted observa son actividades que están además adicionadas en la subactividad de perforación, pero que no se refieren particularmente a la perforación tal cual. Podría ser, por ejemplo, las actividades de acceso tal cual al donde está localizado el pozo, ese tipo de cosas, pero la perforación, el costo de las perforaciones son muy, muy similares en el caso de 2 pozos,
y en el caso de otros dos pozos están de hecho por debajo del costo que mencionó para el pozo Chi. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Y el objetivo geológico es el Jurásico Superior Quimeridiano a 6.778 metros verticales bajo mesa rotaria, y que equivalen a 7.230 metros desarrollados bajo mesa rotaria. El hidrocarburo que espera es gas y condensado de 44 grados API, y la profundidad total que va a tener el pozo es de 7.416 metros verticales bajo mesa rotaria y 7.989 metros desarrollados bajo mesa rotaria. El programa de perforación inicia el 14 de agosto del 2020, con una duración total de 113 días para la perforación, terminando el 5 de diciembre de 2020. La terminación iniciaría el 6 de diciembre de 2020 y terminaría el 17 de enero del 2021, y es de 42 días. El total es de 155 días el programa tanto de perforación como terminación. Los costos programados para este pozo en su perforación es de $49.6 millones, mientras que en la terminación $5.7 millones. Pues nada más desearle mucho éxito a Pemex Exploración y Se Producción. registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad.